realiza sus actividades al mediodía. Bueno, como lo mencionábamos, el gobierno de Daniel Noboa ha lanzado una de las reformas más agresivas al aparato estatal en las últimas décadas: la reducción de ministerios, la fusión de instituciones clave y el despido masivo de 5,000 funcionarios públicos. Bajo el discurso de eficiencia y renovación se han ejecutado recortes que han generado muchas dudas. ¿Estamos frente a una modernización institucional o una purga disfrazada de meritocracia? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Para analizar este tema nos acompaña el exministro de Gobierno, Mario Cubi. Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela. Siempre un gusto poder conversar y buenas tardes a quienes escuchan el programa. Gracias. A ver, el gobierno anunció, como ya sabíamos, una reducción del número de ministerios, de 20 a 14, de secretarías de 9 a 3, además del despido, pues como decía, de 5,000 funcionarios públicos. ¿Cuál cree usted que es el verdadero objetivo de esta reestructuración estatal? ¿Es eficiencia, austeridad o control político? Gracias, Gisela. Mira, creo que, y hoy en el rol en el que me desempeño desde la dirección de posgrados de la Universidad de Ecotec, desde la academia, aportando en lo que nos corresponde desde el análisis de la verdad y de la información que tenemos con certeza, lo primero que me parece importante es llamar a un análisis que nos permita ir viendo conforme el proceso se desarrolla, qué tan positivo o no resulta tanto lo que se está ejecutando a manera de reestructuración del Ejecutivo, como qué va a pasar con los cargos que hoy han sido, digamos, algunas partidas de entiendo han sido eliminadas, habría que analizar cada una de las aristas, pero con lo que han salido, qué es lo que va a pasar. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos particularmente en los procesos y en la adaptación o reforma de procesos y de diferentes servicios que pueden ir desde la obtención de licencias, de permisos, el pago de tasas y el trámite de estas tasas. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ir efectivamente hacia una reducción. El presupuesto general del Estado no aguanta más. Eso no lo dudamos, creo. Creo que esa no está en discusión, ¿no? O sea, sabemos que el aparato del Estado es demasiado obeso. Exacto. 1, 2, esa reducción tiene que ser lo más pertinente posible en eficiencia. ¿Para qué? Para que se garanticen los elementos básicos que debe brindar el Estado: seguridad, salud, educación. Luego, para proveer los servicios que por constitución o por acuerdo social todavía tiene que brindar el Estado, ojalá cada vez menos, los que brinda y brindarlos con la mejor calidad posible. Luego de eso, es solamente generar las condiciones para que sea el sector privado el que pueda crecer y pueda no solamente absorber, pensando en la parte laboral, a los 5,000 que han sido separados en esta primera etapa, sino también al otro 66% de la población económicamente activa del Ecuador que no tiene empleo formal y que se concentra sobre todo en los jóvenes. Entonces, es importante que sobre este proceso veamos qué viene en las próximas semanas, pues el decreto lo único que hace es abrir la etapa, llaman, de diseño estratégico, ¿verdad? Y conforme las funciones vayan acoplándose y conforme los procesos se adapten, podremos tener eficiencias o problemas como en ocasiones anteriores donde ya se desvinculó a gente y en lugar de adaptar procesos quedó el mismo proceso con menos personas y lo que más sufre son los servicios públicos y la atención ciudadana. O simplemente sacar gente para poner otra en el mismo lugar, como lo anunció en Guayaquil, ¿no? Esa realidad, aunque poco probable en los mismos números en la circunstancia actual, porque efectivamente hay disposición a la Secretaría de la Administración Pública a hacer estas fusiones, a hacer este tipo de procesos de integración de algunos viceministerios, de otros ministerios, de secretarías, lo cual indefectiblemente va a significar reducción. Cargos se van a tener que ir integrando, que ciertas funciones van a migrar, pero es ahí donde está la clave, porque, a ver, yo y quienes me han escuchado a lo largo del tiempo, yo siempre estaré a favor de un Estado reducido, pero sí de un Estado eficiente, y a veces hay reducciones que pueden salir caras. Sí, a mí no me termina de convencer, por eso insisto, ver en el paso a paso, el mantener de lo que hoy vive el Estado, nos guste o no, que es petróleo y gas. Lo que puede ser la principal nueva fuente de inversiones masivas en el Ecuador y que además es necesario para la energía renovable como la minería, porque sin minas y sin minerales no existen paneles solares, no hay cables de cobre, no hay baterías, no hay litio, no hay cadmio, no hay níquel. Es necesario
y hacia allá va una gran parte del desarrollo. Pero, por ejemplo, la electricidad, ¿no? Electricidad que es tan urgente, las soluciones definitivas en ese sector que está conectado a la capacidad productiva industrial, al agua y ahí quizás sí al ambiente, que es un enfoque que tiene Costa Rica, pero sin tener minas y petróleo. Justamente creo que esa es la fusión más controversial, digamos, que se ha presentado al público, ¿no? Que la gente ha criticado, y es el cambio, el de la fusión del Ministerio de Ambiente con el de Minas, considerando que Ambiente era el fiscalizador, digamos, un poco, ¿no? ¿Cómo evaluar esa lógica técnica y ética de fusionar instituciones con mandato fiscalizador frente a intereses extractivistas? Mira, creo que es importante, insisto, ver cómo se va a desarrollar esa unidad, porque no tenemos todavía la claridad sobre quién va a estar en rectoría del ambiente, que se entiende que sería el actual Ministerio de Energía, Minas, el que va a regir. Sin embargo, hasta el final no quiero hablar de los detalles porque no los tenemos. Lo que a mí me cuadra, y ojo, yo te lo pongo desde una perspectiva incluso distinta, porque entiendo que hay un factor, que no lo niego potencialmente, que es la rectoría ambiental que tenemos desde nuestra Constitución con una visión clara. Pero yo hablo inclusive de un tema de eficiencia de gestión, porque la realidad es que la industria petrolera es súper especializada, la industria minera es súper especializada, y la industria eléctrica y el tema de protección de agua tiene otro enfoque. Por lo tanto, inclusive, más allá de la unión solo de ambiente hacia acá, esas son áreas estratégicas y las ponía como ejemplo donde a veces ahorrar puede salir caro, porque puede que me cueste un par de millones más de una estructura, pero si eso me facilita la atracción de inversiones por cientos de millones y mayor eficiencia en la explotación de áreas estratégicas, entonces puede que convenga hacerlo. Es ahí donde hay que encontrar el equilibrio de la eficiencia y la reducción por reducción. Y como usted dice, pues hay que esperar a ver cuál es el procedimiento porque no tenemos todos los detalles. Pero, por ejemplo, en el tema ya de las desvinculaciones, ¿no? La vocera gubernamental sostuvo que los despidos responden a evaluaciones rigurosas de desempeño y criterios de sectores fueron... algunos sectores fueron separados, ¿no? Es decir, no se tocan militares, docentes, médicos, pero afectaron a cierto personal administrativo, ¿no? De esas áreas. ¿Cree que este proceso se basó en criterios técnicos y transparentes? Prefiero no lucurar, Isela. Creo que el tiempo nos irá dando las evidencias y la información que nos permita tener certeza sobre eso. Lo que sí espero es que se esté enfocando en las áreas, insisto, que realmente permitan lograr eficiencia, sobre todo en áreas administrativas, porque hay cosas que son innegables. Recuerdo el último estudio que revisamos a profundidad en la Universidad del IES, hablaba de casi un tercio de los funcionarios del IES son administrativos, ¿no? Cuando es un tema dedicado a la salud. Entonces, que se enfoque en eso y no en áreas críticas del país como son salud, como son educación y como son seguridad. El motivo detrás, insisto, espero que se esté cumpliendo lo anunciado, que es temas de rendimiento en eficiencia, temas de cumplimiento de labor, posible reducción de partidas o de espacios en estos ejercicios de fusión. Entiendo que no es algo único, habrá otros procesos de desvinculación o de reestructuración dentro de cada institución que se una. Y es después con la información, con la documentación sobre cómo se sustentó esa desvinculación, seguramente vendrán acciones de protección y acciones judiciales y laborales sobre esto, y será con esa jurisprudencia y con la documentación real donde podremos hacer ese juicio de valor, que mientras tanto es más que político. Podemos hablar de juicio de valor porque también hay algunos funcionarios que han asegurado que muchas personas desvinculadas se les notificó sin ninguna evaluación previa ni justificación técnica. O sea, una empleada, oía yo en un medio de comunicación, había denunciado que se le identificó como ineficiente, pero que esto, según ella, no tenía ningún fundamento porque no le habían hecho ningún análisis. ¿Podría ahí haber un riesgo de estigmatización o, como usted dice, después vendrán demandas? Lo más importante es que esto se haga de manera técnica, Gisela, y ahí sí creo que de los dos lados tenemos que llevar un poco más de responsabilidad. Y sin ubicarme en ese rato en ninguno de los dos, pero digo, desde la comunicación oficial no es adecuado estigmatizar con temas como pipones o saboteadores de manera genérica, ¿no? Porque hay funcionarios públicos de muy buena calidad y puede que haya gente que no cumpla adecuadamente su trabajo, pero la estigmatización generalizada no ayuda a que la sociedad pueda reintegrarse, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y del otro lado, no hacer presunciones aceleradas sobre se va a dejar de lado la parte ambiental porque hay un ejercicio administrativo, o
porque tenemos 2 o 3 casos denunciados en redes que además tenemos que verificarlos, asumir que es verdad que solo están despidiendo médicos, que escuchaba eso de un hospital en Manaví. Desde ahí, lo que sí es importante es que desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde la academia, se haga un seguimiento de este proceso, sin los tintes políticos, pero sí desde la perspectiva de entender que esto es una reestructuración necesaria del Estado, necesaria, sostenida en el tiempo, porque sería terrible lo que decías tú al inicio, y es que resulte que aquí en 6 meses nos damos cuenta que sacaron 10 y entraron 12. ¿No? Eso no sería acorde a lo que realmente necesitamos. Y finalmente, que lo que quede armado al final de todo este proceso sea un ejecutivo más eficiente para garantizar lo que tiene que garantizar. Y ahí es donde creo que hay más trabajo en estos meses. Ahora, Noboa había anunciado que algunos ministros fusionados pasarán a ser viceministros. ¿Ahí qué implicaciones reales tiene esto para la gobernabilidad y la continuidad técnica de funciones estratégicas del Estado? Depende mucho de qué se va a integrar, de cómo se asignen responsabilidades, de cómo se asignen funciones. Siempre habrá una rectoría desde el ministro o el ministerio que quede como principal. Sin embargo, hay una realidad y es que hay carteras extremadamente amplias y así las existen en el mundo también. Volviendo a los números, ¿no? 14 ministerios y 3 secretarías no es algo que esté en el margen bajo. Si ves los promedios regionales es un número bastante racional y de hecho en el promedio alto de instituciones públicas. Y desde ahí, a ver, habrá una afectación potencial de remuneración, quizás uno que otro ego dolido de los que fueron secretarios o ministros y asumen viceministerios, pero en operación, si se hace de manera adecuada la transición, sean estas decisiones, traslados y se tome el tiempo adecuado, que eso es importante también, porque instituciones, cuando esto sucede, no es menor. Tenemos que hablar de contratos, de documentación, de archivos, de procesos, a veces incluso procesos que tienen vinculación internacional, porque hay proyectos de colaboración y financiamiento internacional que tiene administradores de contratos asignados. Todo eso es un proceso que toma su tiempo y que, insisto, la clave va a ser que en eso los procesos más importantes desde lo que el Estado tiene que dar a los ciudadanos no se traben. Más allá de la estructura específica, lo que quede, la prioridad tiene que ser procesos, de manera que el ciudadano que está esperando su licencia ambiental del Ministerio de Ambiente no quede 3 o 4 meses esperándole y por lo tanto un proyecto productivo parado y posiblemente un crédito que no sale y puestos de trabajo que se pierden. Es ahí donde tiene que enfocarse este esfuerzo de, mientras se reduce, no afectar servicios, porque al final del camino la respuesta definitiva está en dejar que el motor del sector privado se desarrolle, más aún si se recorta en el público. Si es que afectamos el actuar del privado porque trabamos cosas en el público, porque no se corrigieron procesos antes de sacar gente, entonces tenemos un efecto dominó negativo. Por eso es tan importante que el proceso sea transparente y que el fin sea la eficiencia del Estado, ¿no? Pero ¿qué mecanismos le propondría a usted desde su experiencia para justamente fortalecer una reestructuración pública con foco en eso, en transparencia y también, no sé si participación ciudadana y responsabilidad institucional? Sin duda. Primero, el ir haciendo, creo que de hecho este es un ejercicio de transparencia muy interesante. Si te das cuenta, Gisela, no había necesidad, si me preguntan a mí desde lo jurídico, que el presidente emita ese decreto en esa forma. ¿Era necesario por decreto para ya el proceso de fusión? Sí, pero para ordenarle al secretario de la Administración Pública que empiece la evaluación y la revisión. La desvinculación. No había necesidad de un decreto específico. Más bien me parece que lo que está haciendo es levantar el debate público y desde ahí lo importante será que los departamentos de encargados, que insisto, si no recuerdo mal, el decreto es la Secretaría General de la Administración Pública, desde ahí puedan recibirse criterios, así como cuando se construyen proyectos de ley o los que construyen los reglamentos, en los que se reciben muchas ocasiones a diferentes miembros de gremios, de medios de comunicación, de los sectores productivos, de la academia, para ir construyendo de manera mancomunada este escenario donde finalmente la decisión siempre por constitución es del Ejecutivo, del presidente de la República en particular, pero que podrá recibir aportes de sectores interesados. Ahí, por dar otro ejemplo, y no por generar controversia, sino que es otro de los temas que hay que seguir de cerca, el Viceministerio de Pesca, en el cual tenemos muchos elementos de acuacultura, que el Ecuador exporta cada vez más, que vaya al Ministerio de Agricultura en lugar del de Producción, donde estaba conectado con comercio exterior, al menos hace algo de ruido, ¿no? Entonces desde ahí será importante escuchar a los productores pesqueros, a los exportadores, a quienes se involucran en el procedimiento para que lleguemos al mejor resultado posible. Así que haya transparencia en el proceso, información que me parece que ha iniciado de esa manera, más allá de las críticas que se puedan hacer
genéricas. Hasta ahora lo que sabemos es que nos dijeron de frente que entran en un proceso de planificación hacia eso. Cómo se ejecute y cuánto involucre a la sociedad civil creo que será la clave del éxito para que este proceso termine en un mejor estado para todos. En todo caso, como usted lo mencionaba al principio, pues más que hacer críticas, tenemos que estar pendientes de cómo se va a desarrollar este proceso para que se haga de manera efectiva, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, Mario, por habernos acompañado. Siempre un placer, Isela, y a las órdenes para conversar. Una excelente tarde. Una buena tarde para usted también. Nos acompañó Mario Cubi, exministro de Gobierno. Notimundo a la carta. Información.